Bueno, fenomenal, ya estamos muchos de los catalanes. Gracias por venir. Me llamo Nieves, soy terapeuta nutricional y bueno, llevo muchos años experimentando con la alimentación y desde hace 4 años cambié de una forma bastante radical mi forma de alimentarme, principalmente bueno, pues, con alimentos naturales y vivos. Me he curado de varias enfermedades y también pues bueno, mi psique o mi forma de pensar, mi forma de estar en el mundo también ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, aparte de pasar consulta, pues lo que más me gusta es comunicar lo que a mí me ha pasado y contaros lo que he aprendido de la alimentación, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿por qué comemos? ¿Por qué coméis? Nutrir el cuerpo, por nutrir el cuerpo. ¿Qué es nutrir el cuerpo? ¿A qué te refieres? Las células, un poco que los organismos, ¿no? Que se vivo. Los requerimientos que necesitamos a nivel fisiológico. Comemos también por hambre, ¿no? Sí, por ansiedad, por ansiedad, por depresión, no me gusta, ¿no? Por gusto, porque es un placer. Es un placer, desde luego que es un placer. Bien, la cosa es que cada día abandonamos el tiempo que le dedicamos a la comida, a la cocina en principio, ¿no? A cocinar, a buscar los alimentos adecuados y demás. Y en mi opinión, pues creo que es por falta de conocimiento, ¿no? Que si realmente supiéramos la repercusión que la alimentación tiene en nuestra salud integral, pues actuaríamos de otra manera, ¿no? Entonces, mi idea es que a ver si al finalizar esta charla, pues os abre un poco la mente a experimentar con la alimentación, a ver qué pasa, ¿no? Entonces ahora no me hagáis mucho caso a mí y simplemente miraros al cuerpo, ¿sí? Entonces vamos a fijar en la dentadura, principalmente. Tenemos 4 y 4, 8 incisivos, ¿no? 4 caninos y son 20 molares y premolares, ¿no? Los molares y premolares están hechos para moler. ¿Qué se muele? ¿Cómo qué? Eso es, los granos, ¿vale? Los granos como bueno, el cereal o la legumbre, por ejemplo, ¿no? Con los caninos, ¿qué hacemos? Desgarramos, ¿no? Entonces, con los caninos, pues, digamos que masticaríamos, ¿qué? Principalmente eso, lo animal, la carne, el pescado, ¿sí? Y con los incisivos, cortar. Eso es. ¿Y qué cortamos? Pues lo que es más vegetal, como tipo verduras y hortalizas, ¿no? Entonces ahí ya podríamos tener una idea de una proporción de lo que debemos de comer en nuestro menú diario, ¿no? Hay 20 piezas indicadas para moler, 4 para desgarrar y 8 para cortar. Lo dejo ahí. Seguimos mirándonos el cuerpo, a mí no, al cuerpo, a vuestro cuerpo. Tenemos el intestino, por ejemplo, ¿no? El intestino tiene de largo 10 metros, nuestro intestino. Los animales o los seres vivos con intestinos largos son herbívoros, normalmente, y los animales que tienen un intestino corto son carnívoros, ¿sí? ¿Qué pasa? Que nuestro intestino es muy largo y muy retorcido. Entonces, cada vez que comemos comida muerta, comida desnaturalizada, por ejemplo, porque está cocinada en un microondas, conservas, pesticidas y demás, lo que hacemos es generar tóxicos y residuos. Lo muerto se pudre en nuestro intestino. Entonces con eso, bueno, pues nos cargamos nuestro intestino, de ahí vienen muchas celiaquías, intolerancias al gluten, enfermedad de Crohn, colon irritables y demás. Y aparte nos cargamos la flora. Cada vez que comemos un alimento muerto nos cargamos flora intestinal, ¿sí? Sin embargo, cuando comemos alimentos vivos,
Me da igual que sean cereales, que sean legumbres, que sean verduras, frutos secos, semillas, en nuestro intestino fermentan. Y es a través de la fermentación donde nosotros conseguimos las enzimas y esta B12 famosa, la vitamina B12, que crea mucha controversia cuando hablamos de gente que es vegetariana, por ejemplo, o que no come nada animal, ¿no? Porque en principio la B12 la encontramos en el reino animal, ¿sí? Pero en realidad se obtiene por fermentación en nuestro intestino, ¿sí? Entonces no necesariamente tenemos que ingerirla, tenemos que producirla en nuestro intestino, ¿sí? Vale, eso a nivel físico. Estamos en el nivel más primario, ¿no? Lo que somos físicamente. Si seguimos un poco y vamos a nuestro intelecto, pues hablamos de esa parte como comentabas tú. ¿Cómo te llamas? Virginia. A los requerimientos nutricionales, a la nutrición pura y dura, ¿no? Que también tenemos que hacerle caso, pero es un tema simplemente intelectual. Hay 3 grupos de nutrientes que tenemos que tener todos los días en nuestro menú. Hidratos de carbono, carbohidratos, azúcares, como le queráis llamar. En realidad son el combustible, son como nuestra gasolina, son un aporte de glucosa y todas las células de nuestro organismo funcionan gracias a la glucosa, desde las del pie hasta el cerebro, ¿sí? ¿Qué tipos de hidratos conocemos? Los cereales, legumbres también, no sé, las pastas, los cereales, las verduras también tienen hidratos, no es lo mayor de su composición. Vale, nosotros tenemos que conseguir que el aporte de glucosa a nuestro cuerpo sea constante para que no haya picos. Para que no haya picos de insulina y tengamos altibajos, estemos muy excitados o muy decaídos. Bien. Entonces, para que no existan esos picos, porque un hidrato de carbono también sería el azúcar común, por ejemplo, que no lo hemos mencionado, las frutas, los azúcares sencillos. Todo lo que es un azúcar sencillo es una molécula que es tan sencilla que pasa muy rápido a sangre. Entonces nos pega un pico de insulina, ¿sí? Es una forma de obtener energía muy rápida. Vale, pero ¿qué pasa? Que después del subidón, como todo en la vida, viene el bajonazo. Entonces podemos estar todo el día a picos. ¿Qué fuente de hidratos de carbono necesitamos? Pues los cereales enteros, ¿sí? O sea, el arroz integral, el mijo, la quinoa, la avena, el trigo sarraceno, el camut, la espelta, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se absorbe diferente? Porque son más lentos. ¿Y por qué son más lentos? Vale, es que esto me parece que es muy importante. Un grano entero se compone de 3 capas. En la central es donde tenemos el núcleo, el grano en sí, cuando está decapado. Por ejemplo, un grano de arroz blanco sería solo el núcleo. Y aquí solo tenemos hidratos de carbono, glucosa, que se va a absorber muy rápido. La siguiente capa es el famoso germen, ¿sí? Este germen está lleno de vitaminas, minerales y ácidos grasos. Y la última capa es el salvado, lo que es la fibra. Entonces, cuando nosotros ingerimos un grano entero, ¿sí?, tiene todos los nutrientes para que se absorba de forma lenta. Un grano es vida en sí misma, ¿sí? Ya solo con un grano es la promesa futura a una planta. Ya lo encierra todo, ¿sí? Y por su composición es la que hace que se absorba de forma lenta. Cuando nosotros decapamos, pues solo nos quedamos con la glucosa. Muy bien, pero ¿qué pasa? Eso, que se absorbe rápidamente, ¿sí? Y luego necesitas más, ¿no? Claro, y es que entonces todo el rato no te sacia. Y te pega el subidón y a la hora, pues
el bajonazo. Y tenemos que estar continuamente comiendo con el consecuente desgaste que eso también nos genera. ¿Sí? Vale, el siguiente grupo de alimentos serían las proteínas. Como proteínas, ¿qué fuentes conocéis? Animal. Principalmente animal, carne, pescado o huevo. Bien, son fuentes de proteínas que contienen todos los aminoácidos. Pero también tenemos proteínas en los frutos secos, tenemos proteínas en las semillas, en las legumbres, son una gran fuente de proteína vegetal, y combinaciones, cereal más semilla, cereal más fruto seco, cereal con proteína, o sea, cereal con legumbre, perdón, y ahí obtendríamos las proteínas, ¿sí? El siguiente grupo son las grasas. Pues en lo animal tenemos grasas saturadas y en lo vegetal las grasas insaturadas que necesitamos, omega 3 y omega 6 en principio. El aceite de oliva, los frutos y semillas, aceite de oliva, aceite de sésamo, aceite de lino. Y luego necesitamos los micronutrientes. Que son vitaminas y minerales. ¿Y estos de dónde los obtenemos? Pues de las verduras terrestres, pero también de las verduras de mar, de las algas. ¿Sí? Las verduras son, o sea, las algas son alimentos muy ricos en minerales y además tienen unas composiciones muy adecuadas para que las podamos absorber. Tened en cuenta que vienen del fondo marino, sí, es un poco evolutivamente todos lo veis, ¿sí? Entonces, a nivel mineral es una fuente muy interesante a tener en cuenta, las algas y las verduras y hortalizas que necesitamos. ¿En qué proporción? Luego lo vamos a ver mejor. Más o menos entre un 30 y un 60% de nuestra ingesta diaria debieran de ser hidratos de carbono. Entre un 10 y un 20 de proteínas, luego veremos de qué depende, ¿vale? Hay más o menos entre un 20 y un 30% de grasas y el resto son vitaminas y minerales. ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí? ¿O algo que queráis? Vale, hasta aquí hemos visto un poco, si nos fijamos, pues vamos a hablar un poco de niveles de conciencia. Si nos quedamos en un nivel primario, hemos visto el cuerpo, ¿no? Que nos dice nuestro cuerpo. Si seguimos un poco avanzando, pues pasamos a un nivel de conciencia más intelectual, ¿no? Pues nutricionalmente, ¿qué queremos? Si seguimos avanzando en nivel de conciencia, podemos tener una conciencia más, como decirlo, social. Que no sé, los que estéis aquí, cuál es vuestra inquietud, pero bueno, pues igual empezamos a pensar en qué comemos y qué afecta a lo que yo coma, lo que yo compre y dónde compre al resto de individuos, al resto de la sociedad o al planeta en sí mismo, ¿no? Si seguimos avanzando, pues igual aparece este nivel de conciencia, no sé cómo llamarlo, pero donde empieza, yo hago la dieta paleolítica, yo hago la dieta macrobiótica, yo hago la dieta guachupí, yo hago la dieta, ¿sí? Que está muy bien, pero siguen siendo normalmente términos muy dogmáticos en los que seguimos unas normas de un libro, ¿no? Te topas con cierta gente, no, es que en el libro pone que esto está prohibido, yo no lo como, entonces como esto y como no esto, ¿no? Bueno, pues a mí lo que me gustaría es entender la vida de una forma que me dé libertad, no que me haga estar sometida a algo que no entiendo. Entonces, pues para mí es llegar a un nivel de conciencia energético, ¿sí? En el que entendamos los movimientos externos y nuestros movimientos y en base a eso podamos elegir qué como, qué no como y por qué. Vale.
No sé qué pensáis, pero yo entiendo que todo es energía. Que todo en este universo está creado, o bueno, la base, ¿no? Es una energía, ya lo dice hoy en día la física cuántica, antes lo decían los místicos, los tal, los cual, todas estas historias de yogis y demás, ¿no? Y ahora la ciencia lo está demostrando, que en realidad es un vacío lleno de moléculas muy pequeñitas, de átomos o electrones, ¿no? Todavía no se sabe, luego fueron quarks, luego, bueno, y que se van condensando según vamos haciéndonos más físicos, ¿no? O sea, digamos que donde vivimos es una energía concentrada en este mundo físico que habitamos. Según las leyes de la macrobiótica, la medicina china oriental y demás, hay dos fuerzas que operan cuando el mundo es físico. Es la famosa yin y yang, que son dos fuerzas opuestas y antagónicas. El yin y el yang. Yin es lo expansivo, ¿sí? Y yang lo contractivo. Yin podría ser la noche y yang el día. Yin sería frío, yang calor. Yin es la mujer, yang el hombre. Vamos a pelearnos con esto. Vale, entonces, estas dos fuerzas lo podríamos aplicar a cualquier fenómeno de este mundo, pero ahora vamos a hablar de la alimentación, ¿sí? Entonces, este sería el extremo yin y este sería el extremo yang. En el extremo yang tendríamos la carne roja, los embutidos, el queso. Vamos a poner aquí, pondría el pescado. El huevo y el pollo, esto podría estar al revés. Jamón. Es que esto es relativo, entonces... Vale. En el centro tendríamos los cereales. Seguirían las legumbres. No sé si veis algo, yo soy una letra de terror. Verduras. Frutos secos. Semillas. Frutas. Y en el extremo yin tendríamos el azúcar, las drogas y medicamentos, el alcohol, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que en nuestro día a día nos pasamos del extremo yin al extremo yang todo el día. ¿A que sí? Claro, es que el yang atrae el yin. Es así de simple. El yang atrae el yin. Entonces, a mí me gusta poner el típico ejemplo de sidrería. Chuletón. ¿Qué acompañamos? Vamos a poner aquí. Vamos a poner el chuletón aquí en el extremo yang. ¿Con qué acompañamos el chuletón? Con patatas. ¿Qué más le ponemos al chuletón? O vamos, en esa comida. Vale. Ensalada, la sidra. Tortilla de bacalao. Vale. Chorizo. Más sidra, entonces. Por. Tortilla de bacalao, el chorizo.
Más sidra y más sidra y más sidra y más sidra y más patatas y más ensalada, ¿no? Y luego un café. Que es el membrillo. Vale, el membrillo. Vamos a poner el membrillo por aquí también. El membrillo. El café, ¿no? ¿O no? Las nueces. Y luego copazo o no. Ponle. No se lleva por. Bueno, pues fijaros para un chuletón la que hemos ligado con decir, ¿eh? ¿Sí? Cuando comemos algo muy yang, de un extremo yang, nos va a pedir 7 veces un yin extremo. Y al revés si empezamos por lo dulce. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que nosotros somos energía. Nuestra energía más densa es nuestra parte física, ¿no? Es la que menos vibra. Vale. Luego, si seguimos en movimiento de vibración, tendríamos la parte emocional. Está aquí. ¿Sí? Y si seguimos avanzando a un nivel de vibración más alto, llegaríamos a pues, la mente y, si queréis, ya a donde queráis llegar. ¿Qué pasa cuando comemos entonces? ¿Solo nos afectan los nutrientes? Nos afecta a nivel vibracional a todo nuestro ser. Sí, entonces, cada vez que nosotros vamos de un pico al otro, pues vamos así fisiológicamente, vamos así emocionalmente, vamos así psíquicamente, vamos así espiritualmente. Va, desastre. ¿Sí? Vale. ¿Qué tenemos que comer para no estar así, en esos picos? Vale, pues yo voy a redondear esto. Esta no está escala, quiero decir, esta pizarra, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que el cereal está dentro del grupo yin, pero es la base, ¿sí? Y ninguno de este grupo se considera extremo, ¿sí? Sí que va ascendiendo en yin, o sea, una fruta es mucho más yin que un cereal, ¿sí? Pero ninguno son extremos. Si nosotros basamos nuestra alimentación principalmente en este grupo, ¿sí? Nuestra energía será más estable y no tendremos que ir a Salto Mata todo el día. Del café al pincho de jamón, del pincho de jamón al chocolate, entonces luego necesito, yo qué sé, una tortilla francesa. ¿Sí? ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto? Yo, ¿para qué es intolerante al pescado? Alternativa Sí, bueno, proteína. no he puesto el pescado porque, bueno, pues por no ser una estricta vegetariana, pero uno puede elegir no tomar nada animal, por ejemplo. Pollo, pavo, así, lo que es carne blanca. Vale, en principio la carne blanca, pues ya lo ves, es menos yang que la carne roja, ¿sí? Pues principalmente por su composición en grasa, ¿sí? Lo que ocurre es por qué elijo mi alimentación o no, ¿sí? Entonces, en principio, yo lo primero que me fijo cuando tengo que recomendar a alguien qué comer y no comer es cómo está de salud, ¿sí? Partiendo de esos, hay enfermedades que puede venirle bien tomar pollo, por ejemplo, si es una enfermedad de debilidad. Pero hay un cáncer, por ejemplo, pues no le daría nada animal, ¿sí? Aparte del estado de salud, está bien, bueno, pues en tu caso, ver un poco cuál es tu actividad laboral, física, diaria, ¿sí? Veríamos si es mujer u hombre, en este caso pues es obvio, ¿no? Y para mí algo muy importante
a la hora de elegir lo que comemos es hacia dónde quieres ir. Por ejemplo, si yo voy a ser poeta, ¿sí?, pues tendré que hacer que mi vibración esté más aquí y muy más ligera, ¿sí?, más creatividad, me tendré que volver un poco más yin. Yo le diría que sea estricta vegano, por ejemplo. Si voy a tener un trabajo, por ejemplo, no solo físico, sino que necesito ser un poco agresiva, si voy a ser un tiburón de empresa, por ejemplo, y necesito negociar, pues hombre, si estoy muy yin, igual me da tan buen rollo que, ¿no? Entonces necesitaré igual meter un poco más de animal, incluso a veces carne roja, ¿sí?, para crear un poco esa fuerza en el hígado. Si quieres consumir animal y no puedes comer pescado, pues sí, yo también me iría a las carnes blancas y buscar un buen origen de la carne blanca. La pega de hoy en día del pollo, que como lo compres en el súper o un pollo normal, pues es hormona pura, porque ha crecido, no sé cuánto va un pollo en crecer, pero son unos días, ¿no? Y son hormonas y aire y, o sea, un día, ¿sí? Que hoy en día mucho de lo que tenemos que restarnos es por eso, porque no es natural, no es solo la carne de pollo el efecto que tenga. Y luego, con el tema del animal, también depende mucho de en qué número de veces lo comas a la semana y en qué cantidad. En mi casa, por ejemplo, por costumbre la carne prácticamente todos los días. Sí, es que la mayoría de las casas Carne y se come verduras es como un poco carne básico. todos los días, ¿no? Y a veces 2 veces, o sea, en la comida y en la cena. ¿Sí? Entonces, vale. Si nosotros consumimos, hemos elegido ser vegetarianos, o sea, veganos, por ejemplo, no consumir animal, esta alimentación, si veis, está siempre en el margen, en el lado yin, ¿sí? Puede quedarse un poco, lo que os decía, un poco demasiado floja, pero para eso podemos meterle condimentos yang, ¿sí? Condimentos yang, si habéis oído hablar del miso, por ejemplo, del soyu, que es la salsa de soja, principalmente podrían ser... ¿Sí? Hombre, pues el tofu yo lo pondría igual por aquí. El tofu es soja blanca. Es la leche, o sea, lo que es el líquido de la soja blanca cortado, como un cuajo. ¿Sí? Es una muy buena fuente de proteínas. Pero si comes tofu, ¿cuál es tu sensación? No te has parado a pensar en ello. Pero el tofu es bastante frío, es un producto que enfría, expande el intestino, inflama. No hablo de que sea malo, digo para que pensemos en si es yin o yang. El tofu lo pondría por aquí. Una pregunta. Antes has comentado que los azúcares son necesarios, ¿no? Sí, necesitamos glucosa. Glucosa Fuente es principal de... ¿Y si no puedes tomar azúcar? ¿Azúcar a qué te refieres? ¿A Ningún hidrato tipo de de azúcar. carbono? Azúcar, no puedes tomar ningún azúcar. Vale, ¿quién no puede tomar ningún azúcar? Pues yo. Ajá. ¿Estás diagnosticada de qué? Bueno, en caso ya te contaré luego. Ah, vale. Bueno, lo hablamos luego. Quiero decir, alternativas stevia, por ejemplo. Tú me estás hablando de azúcares sencillos. Sí. Ah, vale. Azúcar de caña, edulcorante. Vale. No de fuente de glucosa. Ni La frutas fuente- tampoco, Vale, pero sí puedes comer arroz integral. Sí. Vale. Es que eso es lo que tenemos que comer. Lo otro es, bueno, es opcional. Pero sí, en lugar de el azón de edulcorantes, bueno, edulcorantes no, de azúcares naturales, digamos, que puedes utilizar mejor que el azúcar común. Bien, la stevia
La stevia tiene un índice glucémico de 0. Es perfecta porque no sube la insulina en sangre. Pero es que stevia es muy difícil que encuentres, porque todo lo que existe ya en el mercado es steviol. Aunque ponga stevia. Incluso la planta comprada. Bueno, no, si accedes a una planta y trabajas con la planta... La sí. planta seca. Sí, la planta sí. La planta la puedes consumir. También las melazas, la melaza de arroz, la melaza de cebada, a mí me gustan mucho las melazas. La melaza además tiene aspecto de miel y es muy fácil. Puedes endulzar una bebida, por ejemplo, como puedes hacer cualquier tipo de tarta, pastel, galletas con las melazas. ¿Y sirope de ágave no podría utilizar ella? El sirope también se puede utilizar, sí, sí. El azúcar de coco tiene bajo índice glucémico. Sí, Si tiene problema, no altera la glucosa en sangre. sí, pero es muy tropical. Y yo vivo en una zona templada. Entonces sería mi primera elección, el azúcar de coco, aunque sí que tiene... Sí, es verdad. Estoy pensando en algún otro que consumas. Solo consumo stevia, Vale, pero no puedo tomar frutas. vale. Pues no pasa nada, lo único que te las pierdes. Quiero decir que no necesitamos comer fruta necesariamente, ¿sí? Lo que pasa es que bueno, están y las podemos disfrutar, ¿no? Pero... Claro, como tiene mucha vitamina, por eso decía yo. ¿No? Sí, pero bueno, la fuente de vitaminas, si tú comes verduras variadas, por ejemplo, las algas, como te he dicho, y también tienes en las legumbres y en los cereales las vitaminas, ¿sí? No es, en realidad, la fruta para mí es como un caramelo natural, es un vicio más bien. No que esté mal comer fruta, pero quiero decir que nuestra vida no depende de la fruta, ¿sí? Sobre todo en nuestros climas. De hecho, ahora, ¿qué fruta tenemos aquí, por ejemplo? ¿Una pera? Manzanas, ¿no? Kiwis. Pero el kiwi, ¿de dónde lo hemos traído? El kiwi. De Plantar balmaseda, pero... Si venía de Nueva Zelanda. Se ha aclimatado muy bien. Vale. Antes de que se me olvide, cuando me has preguntado lo del pollo, que he mencionado cómo elegir nuestra alimentación, si estamos en salud, lo que os decía, tendré que mirarme si soy chica-chico, qué tipo de trabajo tengo, ¿sí? Y algo fundamental es en qué estación estoy. Entonces, la carne, ¿cuánto es recomendable comer al día? Es que yo tenía entendido que si comías carne era mejor cenar también carne para hacer mejor la digestión, o si comías pescado, cenar pescado. Vaya. No sé, eso no me lo habías dicho nunca. A ver, no, lo que tú puedes haber oído, que es, y es verdad, cuando mezclamos, por ejemplo, hidratos de carbono, lo que me da igual si hablo de integral o no integral, la pasta, el arroz, las legumbres, y eso lo comemos en la misma comida con carne o pescado, eso es muy duro de digerir. Entonces nos agota, nos consume mucha energía. Entonces eso está muy comprobado, que no mezclar hidratos de carbono con proteínas. Cuando estamos hablando de proteína animal, ¿sí? La digestión de la comida con la cena no tiene nada que ver. Si tú comes carne en la comida, no tienes por qué comer carne en la cena. De hecho, yo te diría que si te has comido un plato de carne al mediodía, pues tenés algo de hidrato de carbono. Pasta, arroz, por ejemplo. Con verduras. ¿Sí? La cantidad al día de proteína es de un 10 a un 20%. Yo proteína animal no comería más que 2 o 3 veces a la semana, si quiero seguir siendo, o sea, tener una alimentación variada. No comería todos los días, por lo que te digo, porque daña un montón el intestino y porque es muy costoso digerir para tu organismo. ¿Sí? ¿Los lácteos? Los lácteos, sí. El queso es extremo yang y las leches estarían aquí, más acercándose al extremo yin.
Vale, energéticamente son extremos pero opuestos, ¿no? Dentro de lo que ocurre con los lácteos es que para digerir el lácteo nuestro cuerpo arrastra mucho mineral. Es decir, cuando nosotros comemos un lácteo, me da igual que sea queso o que sea leche, lo que hace el riñón es tirar de los minerales del hueso o de los que circulan en sangre para conseguir asimilar el O calcio. sea, todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que nos... Ya, muy fuerte. Sí. Y con el yogur también pasaba. Con el yogur es mucho más Porque sí digestivo se que la tiene leche. ese rollo de que el yogur es muy buenísimo. Ya, ¿no? pues no, es un poco lo mismo. ¿Sí? Lo que sí que es cierto que el yogur, al ser un fermento, ya no tiene tanta lactosa o prácticamente nada. Entonces, a nivel digestivo es mejor, lo asimilamos mejor. ¿Sí? Pero los lácteos nos desmineralizan. Pero hablamos de lácteos de leche animal, ¿no? Sí, sí, Origen sí, sí, animal. sí. Vegetal. Sí. No las leches de avena y esas no. No, las leches de avena también, yo las pondría pues por donde están las frutas, más o menos. Lo que pasa es que, bueno, pues ni fu ni fa. O sea, no generan ese efecto desmineralizante que tienen los lácteos animales, vamos, de vaca o de O oveja. sea me que da para igual. de postre, no. ¿Perdón? De postre, no. O sea, se supone que te quita lo de la comida o así, lo que ya has comido. Te arrastra los minerales que circulen en tu sangre en ese momento, y si no están, pues van a tirar de tus huesos. ¿Y los quesos Es que eso a mi ama no le entra en la cabeza. No, a la mía tampoco, tranquila, pero bueno. Eso es una cosa que yo he asumido. Que mis padres son mayores, o sea, en el sentido de son adultos, y pues... O sea, está bien que les contemos cosas, pero hasta donde nos dejen. ¿Sí? Porque en realidad ellos deben de cuidar de nosotros, no nosotros de ellos. ¿Y los quesos frescos o el requesón o así? ¿También es lo mismo que un queso Es una de lo normal? mismo, o sea, luego Sí. si nos ponemos nutricionalmente o a mirar etiquetas, pues cuanto más curado, más grasa, todavía más llanas, ¿sí? Y sobre todo tienen normalmente también más sodio, ¿sí? O sea, mucha sal. Pero en realidad luego ya es solo fijarte en que tiene más contenido graso, calórico, pero el efecto en el cuerpo es el mismo, ¿sí? Vuelvo a la pregunta del principio. ¿Por qué comemos? Para calentarnos también. Está bien. Bueno, comemos, en mi opinión, para tener una buena calidad de sangre. ¿Es así? Yo me acuerdo de eso. ¿Sí? Para tener una buena calidad de sangre. Eso es. La sangre al final es luego la que va... ¿Sí? Pero es lo que nos crea. ¿Sí? Entonces, para que entendamos un poco fisiológicamente, esto lo hemos visto a nivel energético, ¿no? Habéis oído hablar, ahora se habla mucho de las dietas ácidas, alcalinas y demás. Entonces, el pH, ¿sabéis lo que es el pH? El pH es una medida de acidez o basicidad, con la que medimos los fluidos, líquidos y demás. En el caso de la sangre, el pH va de 0 a 14. El pH de nuestra sangre es ligeramente alcalino, es de 7,35. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Y ese es el estado óptimo. Si nosotros conseguimos un pH de 7,35 en nuestra sangre, estamos en salud. Y si estoy en salud, pues podré tener dinero, amor. Pero si no tenemos salud, jodido va lo otro también, ¿no? Entonces, todo, vamos, lo que hacemos hoy en día en general nos genera acidez. Los alimentos muertos, los alimentos desnaturalizados, las grasas saturadas, los pesticidas,
Estos todos estos conservantes, XXXX, ¿sí? El estrés, los malos pensamientos, las malas emociones, el vecino, ¿verdad? ¿Sí? Nos lleva a que nuestra sangre sea ácida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo se pasa el día lidiando con esa acidez. En realidad, nuestra energía, o nuestra fisiológicamente hablando, se gasta en generar un efecto tampón, en hacer que ese pH pase de ácido a base. ¿Sí? Y energéticamente todos los extremos generan acidez. Y los lácteos son muy ácidos. Y la acidez hace que se inflamen. Es que a veces dicen que cuando comes cosas así muy esto inflamas los órganos. Sí, eso es aparte, eso es por el efecto energético, aparte de por la acidez, eso es, pero cuando tú comes dulces, por ejemplo, o cuando comes lácteos, los intestinos se inflaman, se expanden. Entonces también, ¿no? Las tripas, sobre todo las chicas, lo notamos mucho más, ¿no? Como cuando vemos también bebidas gaseosas y demás, se nos expande mucho el tema digestivo, ¿sí? Eso también lo provoca la acidez. La acidez es expansión, ¿sí? Vale. Entonces, tanto el extremo yin como el extremo yang generarían acidez, y todos los alimentos que hemos citado anteriormente. Vale, yo quería decir algo al respecto de esto y no sé qué decir. Vale, fisiológicamente lo que hemos hablado de los minerales es que esto es muy importante. Hoy en día hay muchísima gente con osteoporosis. Di un taller la semana pasada y vino una... ¿Cómo se llaman los médicos de huesos? Bueno, vino una traumatóloga al curso. Y porque ella, bueno, pues estaba un poco desesperada en el sentido de que decía que los pacientes que llegan a consulta con problemas de huesos, que no saben, o sea, que todo lo que hay es paliativo, pero no hay ninguna forma, ¿no?, de curar. Y que está habiendo muchísimos problemas en lo que es la población infantil. Ella me decía, tenemos que hacer algo divulgativo, porque ya, ¿no? Porque hay verdaderos problemas ya, claro. ¿Qué comen los niños? Cuando vamos al parque, ¿no? Están con el zumo envasado, el yogur, el petit suisse, el queso, y ya si hay un bocadillo es la pera. Un bolicao. Sí, entonces estamos un poco así. Cada vez que comemos algo ácido, fisiológicamente, el riñón y el pulmón trabajan un montón, porque son los dos órganos encargados de hacer un efecto tampón, ¿sí? Y el riñón lo que hace es a base de soltar mineral al torrente sanguíneo y luego a la orina, y perdemos mineral. ¿Sí? Tenerlo muy en cuenta. Vale, vamos a hacer un plato. O sea que si tendríamos la sangre ácida o por debajo del cemento, estaríamos haciendo un sobreesfuerzo continuo para que estaríamos gastando y nuestro organismo estaría sufriendo para poder estar normal. Eso es, fisiológicamente estar normal. Está gastando todo lo que le aportamos, digamos, lo gasta en general estamos débiles, cansados, desmotivados, ¿no? Desganados, cuando debiéramos de levantarnos con alegría producida. Vale, este es un plato. Yo normalmente pongo así, entre un 30 y un 50% hidrato de carbono. Yo pondría un cereal. ¿Sí? Elegiría el cereal en base a la estación. Por ejemplo, hay cereales, yo qué sé, el arroz integral, pues no lo consumimos todo el año, las pastas y demás. Pero, por ejemplo,
Ahora estamos en invierno, hace frío, ¿no? Entonces necesitamos pues más calor. Pues el trigo sarraceno, por ejemplo, es el cereal que más calienta. Es el cereal más llano. De hecho, el trigo sarraceno en verano no hay Dios quien se lo coma. O sea, es imposible. ¿Y el pan? Bueno, es imposible, no es imposible. El pan, no sé qué me ha preguntado. Ah, perdona. Sí, el pan depende de cómo esté hecho el pan. Ten en cuenta que es una harina, que ya es un grano molido, ¿sí? Que no tiene la misma energía que un grano entero. Pero bueno, si haces un pan con una buena harina entera y en vez de una levadura utilizas una masa madre, o sea, que no sea la fuente de hidrato, pero bueno, lo incluyo. El pan genera mucha mucosidad en los intestinos y también debilita. Sí, no tiene nada que ver el poder energético de un grano de arroz con la harina del arroz. Sí, pero bueno, o sea, no lo descarto de la alimentación. Vale, pondríamos un 10 a un 20% de proteína. Si vamos a considerar la proteína, por ejemplo, legumbre, que para mí es la mejor combinación, un cereal con una legumbre en la misma comida, así, pues unas 6 u 8 cucharadas de legumbre serían suficientes. En crudo. No, en cocido. Quiero decir. Pero aquí, sumándole a esto, O sea, un plato hay una ración de arroz con 8 cucharadas de lentejas estofadas. Aquí pondríamos nada, un 5 a un 10% de condimentos y tendríamos, yo qué sé, el aceite, las semillas, frutos secos y algas. Perdona, ¿y si haces, ¿Sí? por ejemplo, una combinación en un estofado de lentejas y arroz? Sí, también. ¿Esa es la proporción? 3-1. En la taza pon 3 partes de cereal por una de legumbre. Esa es una buena combinación de lentejas. Sí, hacemos generalmente al revés. Para mí se asimilan incluso mejor. O sea, yo en mi experiencia personal, cuando me cocino el arroz con las lentejas en el mismo puchero... Pues sería arroz con lentejas, no lentejas con arroz. Sí, eso, arroz con lentejas. Me sientan a veces o lo asimilo mucho mejor que en el mismo plato ponerme el arroz cocinado por un lado y la legumbre por otro. Pero bueno, hay que cambiar los sabores y culinariamente también es interesante hacer las cosas ricas, ¿no? Y el resto, pues yo que sé, aquí variaría de un 60 a un 30% irían de verduras. ¿Sí? Que las escogería según el tiempo y la estación. ¿Y eso sería tanto en la comida como en la cena? Sí. Esta es una combinación básica. ¿Sí? Dentro de aquí pues se podrían, si tengo exceso de peso y tengo calor, te diría pues un 30% de cereal, un 60% de verduras, verdura verde cruda y tal. Tengo frío, estoy enferma, pues mucho más cereal, no pondría verdura cruda, la pondríamos cocinada en diferentes formas. Bueno, esto, ¿sí? Pero en principio podríamos comer así. Lo que he dicho antes de las dietas disociadas, ¿sí? También es cierto que cuando no mezclamos hidratos y proteínas en una misma comida, digamos que el hidrato se empieza a digerir en la boca y la proteína en el estómago, se digieren diferente, entonces sí que es cierto que puede generarse una digestión un poco más lenta cuando lo combinamos. Pero no ocurre cuando es vegetal, en mi opinión. Sí, cuando es animal. La proteína. Sí, por ejemplo, si yo voy a comer pescado esta noche, me tomo el pescado con verduras, pueden imagínate una sopa,
unas verduras al vapor y el pescado, por ejemplo, pero no me pondría el cereal, que me lo he podido comer un arroz con verduras al mediodía, por ejemplo. Porque la verdura es hidrato de carbono, pero menos... La verdura tiene hidrato, pero un contenido muy bajo. O sea, la verdura un 80% es agua. ¿Y la patata? Vale, la patata es un hidrato de carbono, pero tiene un índice glucémico muy alto, igual que el azúcar blanco, de 100. ¿El índice glucémico sabéis lo que es? El índice glucémico es la velocidad con que el azúcar pasa sangre. ¿Sí? Entonces, 0, pues la stevia tiene 0, por ejemplo. Los cereales integrales, dependiendo del cereal, entre un 30 y un 30 o 50 es el índice glucémico. Entonces, todo lo que se mueva de 50 de índice glucémico hacia abajo es un índice glucémico bastante estable. Pero por encima, ¿sí? Entonces te va a pegar un pico de insulina interesante. Y fermentan mucho. A mí me da la sensación de que la patata fermenta mucho. Puede ser, porque es un estremollín. La patata es extremo, ¿eh? Sí, por el índice glucémico. Sí. Sí. La patata, si la cocinamos, por ejemplo, con otras verduras, los índices glucémicos se mezclan y se baja un poquito. O sea, si yo a unas vainas le pongo un poco de patata, no tiene el mismo efecto que si me hago un puré de patata. Sí que es cierto que la patata está muy introducida en nuestra alimentación, pero tampoco es nuestra. ¿No? Vino en épocas flacas y se quedó, pero ni por lo menos no consumirla como se hace, o sea, no que en nuestras casas está todos los días la patata. Bueno, pues no digo nunca, pero tenerlo en cuenta. Vale, las algas, hay dos que son súper fáciles y las podéis incorporar desde ya. No tienen sabor y no alteran tampoco, no alteran el guiso. Y una es la kombu, si lo queréis apuntar, estas algas no cuesta nada y... La kombu necesita una hora de cocción, entonces echáis 5 centímetros en el perolo de las legumbres cuando las cocinéis. Y chispún. Y ya habéis cocinado la kombu. No altera el sabor. Y luego la comemos, o sea, quiere decir que... No altera el sabor y no se deshace. O sea, tú abres la olla y está tal cual. El que no se la quiera comer, que no la coma. Y el que la quiera comer, que la coma. Pero la ha dejado allí ya en el... Sí, hay parte de, pero sí. Cómetela. Pero quiero decir que si el resto, ¿sabes? Sí. Cuando uno hace una olla y otros no comparten la misma idea, pues no le vas a alterar el sabor. Entonces es muy fácil de trabajarla, bueno, tienes que cocinarla aparte. ¿Sí? Y niños, adultos, ancianos... Y la wakame solo necesita 10 minutos de cocción, entonces va muy bien para las sopas. Sopas o purés. Solo necesita, ¿qué quiere decir? Que si te pasas de esos 10 minutos le estás restando eso es. propiedades. Y si no la cocinas, pues que no la asimilas. Wakame 10, una hora. Sí, el kombu es más o menos una hora, por eso digo que la asociéis a la legumbre. O si hacéis arroz integral, que también os va a llevar una hora, pues... Pero si la pones, es que la olla rápida, quiere decir que si cocinas con la olla rápida o no conviene cocinar con la olla rápida. Sí. La olla rápida, todo lo que, por ejemplo, las formas de cocción también las podemos clasificar en yin o yang. ¿Sí? Entonces, ahora nosotros en invierno, ¿qué necesitamos? Calor, darle más yang. Pues una olla a presión es yang, ¿no? Como el horno, por ejemplo, serían cocciones que fortalecen, ¿sí? Entonces, sí, perfecto que la utilices. Si vas... Perdón, ¿una hora estaba aquí una olla rápida? No. Entendí yo mal. No, llevan una hora de cocción, en una olla rápida con que la tengas media hora más o menos, vale. Y si no, pon la media hora a remojo. Y ese mismo agua lo utilizas en la cocción de la legumbre. Las dos solamente, o sea, es que yo he encontrado el wakame en un sitio solo
como para ponerlo en ensalada. Pero la wakame la necesitas cocinar. Aunque la pongas en la ensalada, tienes que hervirla primero. Hay otra, está la lechuga de mar, por ejemplo, esa la puedes poner a remojo un poquito y ya la tienes para una ensalada, no necesitas cocinar. Hay muchas algas, pero todas tienen un requerimiento diferente. ¿Sí? También lo que decías antes de la proximidad de la cercanía, ¿hay alguna alga cantábrica que se puede consumir o son Pues todas...? mira, lo desconozco, yo las compro pero gallegas, de algamar. Esta es la que fue wakame, son Del gallegas. Cantábrico, sí. Sí. Algamar tiene todas, tiene ifiki, tiene espagueti de mar, tiene kombu, wakame. Creo que es una... Bueno, que ellos producen, ¿no? Sí, sí, es de Galicia, vamos, tiene el sello, es de aquí. ¿Y esas dónde compras? O sea, En las tiendas de alimentación especializadas. pero vienen todas disecadas, o sea... Sí, vienen secas, en placas, en paquetitos pequeños, además son baratas y duran mucho tiempo. Quiero decir que un paquete de kombu te puede durar más de un año en casa y vale 5 euros. Es echar simplemente y se mantienen, están disecadas. Hoy en día, en este tipo de alimentación todo lo podemos conseguir aquí. De hecho, por ejemplo, el miso y el soyu, que sí que son productos orientales, se fabrican también las casas que los están comercializando aquí. Misos tenemos, se preparan en Francia y en Italia, por ejemplo, y el soyu igual. Quiero decir que no tenemos por qué consumir nada de Japón. Que la idea es hacer una alimentación de la zona y de aquí. ¿Sí? Oye, una pregunta, en Sí. todo ese esquema, ¿la fruta dónde entra? Porque hay gente que dice que la fruta tiene que ser entre horas, que viene Sí, para la comida. yo la fruta siempre entre horas, no la pondría en la comida, porque es un azúcar simple. Entonces me va a ayudar a desequilibrar un poco energéticamente. ¿Sí? Sí, Y yo luego, veces- siempre que combinamos un hidrato largo, ¿sí?, con uno corto, la digestión es más lenta. Y la fruta tiende a fermentar, o sea, por ese tiempo que está con esa mezcla, Y en el desayuno con los se cereales, fermenta. el desayuno fruta con cereales y leche y eso. Ya, pues es, No. que es un poco dentro de lo que hablábamos. La fruta para mí depende mucho de cómo sea la persona. Tú, por ejemplo, eres de frío. Es que yo como fruta entre horas y me entra un frío y Ya. no quiero comer un bocadillo de chorizo. Y luego de la manzana ya. Entonces, la fruta es expansiva y enfría. Entonces, en verano, pues que nos apetezca más fruta y de hecho vemos que aquí en verano tenemos mogollón de frutas, ¿no? Pero ahora sería casi una persona con frío a evitar, y cuando te apetezca fruta, cocinada. Una manzana asada, una compota. El plátano, sin embargo, no noto. Claro, pero el plátano es una bomba. Porque el plátano... No, es que es verdad, uno se come un plátano y te quedas de otra forma. Es verdad. Tiene un índice glucémico muy alto, sube mucho el azúcar, y luego tiene mucho potasio. Esto lo hemos oído porque todas las abuelas comen mucho plátanos por el potasio. Entonces, ¿qué pasa? Pasa con el sodio y el potasio, que son los dos minerales que regulan nuestra fisiología, pasa lo mismo un poco con el pH, que importa la proporción en que estén el sodio y el potasio en el mismo... ¿Sí? Por ejemplo, el arroz integral es el alimento más perfecto en cuanto a relación sodio-potasio. Tiene que ser 5:1 la relación y es clavada en el arroz. Pero en el plátano ahora me has pillado y no me acuerdo, pero es como 5:100 o 5:70, o sea, de potasio. ¿Sí? Entonces nos desequilibra un montón. Pero sí que es cierto que tiene ese efecto. Y por ejemplo, entre horas, si tú te comes una pieza de fruta, como te da frío, te tomas una infusión después, ¿eso estaría bien o tampoco...? Bueno, es decir que no es que esté mal, pero es un frío, o sea, es un calor... Momentáneo. Sí, muy relativo. O sea, te va a dejar deslavada igual. Ya. Quiero decir, la combinación no es mala, la infusión la puedes mezclar con la fruta sin problema.
Porque sí que es verdad que comes fruta y siempre te apetece algo después, es así, automáticamente. Pero no, pero en todo el año. No, todo el año no. Claro, pero cuando hace frío sí. Sí. Pero igual es que ya no hay que comer tanta fruta. Claro. Sí, es un poco... ¿Y hay alguna vez que la gente da mucha acidez? Es que yo he oído que el tomate Vale, hay unas verduras que se llaman solonáceas y que son muy ácidas, generan, bueno, más que ácidas es que generan acidez en nuestro organismo, y son el tomate, la berenjena, los pimientos y la patata. ¿Qué son? Muy ácidas, generan mucha acidez. Sí, entonces, bueno, pues el tomate pasa un poco lo mismo. Sí, pero todo esto lo hemos perdido porque hemos dejado de prestarle atención a lo que toca comer en el momento. Sí, pero tomate, ¿cuándo hay aquí? Y no es de aquí, es mediterráneo el tomate, pero bueno. Pero vale, pero crece... ¿De dónde es el tomate? De América. Entonces todavía peor. Todavía peor. Entonces ya si es tropical, la energía va a ser extrema, o sea, va a ser así. Pero... Entonces, bueno, pues eso, comerse un tomate de huerta. Yo en verano me tomo tomate. No todos los días, pero me gusta el tomate, y en verano si tengo un tomate de Maya o de... Sí, pues me lo como, pero el resto del año pues no debiéramos de... Perdona, volviendo a lo de las leches, la leche de avena, que antes has hecho un comentario como que bueno. No, quiero decir que no son productos ni malos ni buenos, son productos que han salido al mercado pues para satisfacer nuestras necesidades. Porque bueno, como sustitutivo, es que sí, no acabo de encontrar... Eso es, quiero decir que es porque nosotros teníamos el hábito de tomar leche, ¿sí? Entonces las casas comerciales han visto que estamos quitando ese hábito. Pues vale, pues vamos a hacer leche de avena, de arroz y de tal para que sigan comprando leche. ¿Sí? Pero no es porque yo te diga no tomes leche de avena. Pero que es un buen sustitutivo, ¿no? Sí, sí, o sea, no, es que a mis hijos, por ejemplo, sí, leche de vaca, sí. Y toman leche de avena. Vale, pero que lo tomen por gusto. No por lo que le aporta la leche. El desayuno, no, porque en el desayuno están acostumbrados a tomar... Vale, pues es lo que te digo, que para ese caso es perfecto, o sea, no hay ninguna pega. Sí, claro. Y está bien, pero a lo que te quiero decir es que nutricionalmente no tiene, o sea, no tiene mucha chichi. Simplemente que no te perjudica como la leche de vaca, eso ¿no? es, Nada más. eso es, vale. eso es. ¿El cacao? Bueno, el cacao, pues un buen cacao es una superfood, o sea, tiene propiedades muy buenas como antioxidantes, pero también sería un extremo yin. Y un cacao, no el colacao. Pero bueno, sí, o sea, depende para diario, por ejemplo, dices, para darle sabor. Sí, se puede utilizar algarroba. ¿Has utilizado alguna vez? La algarroba, ¿sabes lo que es? Es una vaina, es una planta y tiene el mismo color y tiene también ese amargor muy similar al cacao. Y lo venden también en harinas, ¿sí? Y eso lo puedes, y sería mucho, o sea, energéticamente menos expansivo que el cacao. Yo el cacao lo tendría más que nada para hacer algún postre diferente o para...